Mi novia me abandonó diciendo, no pienso cargar con un lisiado, después de un accidente que ella misma provocó y que me dejó sin poder caminar. 2 años después me busca, se enteró de mi herencia de 1.5 millones de dólares. Me llamo Alberto y hace unos años vivía con mi entonces novia, Erika. Habíamos estado juntos durante casi 4 años. Nuestra relación, al menos desde mi perspectiva en ese momento, era bastante normal. Teníamos discusiones como cualquier pareja, pero también teníamos planes, proyectos y una rutina que nos resultaba cómoda. Vivíamos en una casa pequeña que habíamos estado arreglando poco a poco. No era una casa nueva ni perfecta, pero era nuestro espacio. Siempre había algo que reparar, una tubería que goteaba, una pared que necesitaba pintura o algún detalle del techo que requería atención. El día que cambió todo comenzó de forma completamente normal. Yo había tenido una semana especialmente pesada en el trabajo. Estaba agotado. Había pasado varios días llegando tarde a casa y lo único que quería ese sábado era descansar un poco. Dormir más de lo habitual, tal vez ver una película y no pensar en responsabilidades. Pero esa mañana Erika mencionó algo que llevaba varios días diciendo. El tejado sigue filtrando agua, me dijo. Si vuelve a llover, el problema va a empeorar. Yo sabía que tenía razón. Había una zona del tejado donde algunas tejas se habían movido y cuando llovía se filtraban pequeñas gotas al ático. No era algo urgente, pero sí algo que debía arreglarse tarde o temprano. Aún así, ese día no tenía energía. Podemos hacerlo mañana, le dije. Hoy estoy muy cansado. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirándome con una expresión que ya conocía. No estaba gritando ni enojada de forma evidente, pero se notaba que no estaba de acuerdo. Siempre dices lo mismo, respondió finalmente. Si lo dejamos para mañana, luego será el próximo fin de semana. Intenté explicarle que realmente necesitaba descansar. No estaba inventando una excusa. Había trabajado muchas horas esa semana y sentía el cuerpo completamente agotado. Pero la conversación empezó a escalar. Lo que comenzó como un comentario sobre el tejado se convirtió en una discusión sobre responsabilidades, prioridades y promesas pendientes. Erika decía que yo siempre posponía las reparaciones de la casa. Yo intentaba explicarle que simplemente estaba cansado y que un día más no haría ninguna diferencia. Después de unos minutos de discusión, terminé cediendo. En parte porque sabía que, al final, el trabajo debía hacerse. Pero también porque no quería seguir discutiendo por algo que, objetivamente, no era tan complicado de resolver. Está bien, dije suspirando. Lo arreglo ahora. Recuerdo claramente el momento en que salí al patio trasero para buscar la escalera. Incluso ahora, cuando pienso en ese día, me pregunto qué habría pasado si simplemente hubiera insistido en hacerlo al día siguiente. Pero en ese momento no parecía una decisión importante. Coloqué la escalera apoyada contra el borde del tejado. Era una escalera metálica que habíamos usado otras veces para limpiar canaletas o revisar las tejas. No era la primera vez que hacía algo así. Antes de subir, le pedí a Erika que la sostuviera. Solo sujétala mientras subo, le dije. Ella estaba de pie al lado de la base de la escalera y asintió. Sí, no te preocupes. Subí los primeros escalones sin pensar demasiado. Mi intención era revisar las tejas sueltas y acomodarlas lo mejor posible. Tal vez tardaría 15 o 20 minutos. Cuando llegué aproximadamente a la mitad de la escalera, sentí que se movía ligeramente. Al principio pensé que era algo normal. A veces las escaleras se ajustan un poco cuando uno sube. Pero luego volvió a moverse. Esta vez con más fuerza. Miré hacia abajo por reflejo. Erika estaba allí, pero no estaba sosteniendo la escalera. Tenía las manos a los lados y estaba mirando hacia la casa, como si algo hubiera llamado su atención. Erika. Le dije. Sujeta la escalera. En el momento en que volvió a mirarme, la escalera ya se estaba inclinando. Todo ocurrió muy rápido. Sentí como el equilibrio desaparecía y la estructura metálica comenzó a deslizarse hacia un lado. Intenté agarrarme,
pero no había nada firme que sostener. Recuerdo el momento exacto en que perdí el contacto con la escalera. Y luego la caída. Fue una sensación extraña, como si todo hubiera ocurrido en cámara lenta durante un segundo. Vi el cielo, el borde del tejado y luego el suelo acercándose demasiado rápido. Caí de espaldas. El impacto fue brutal. No recuerdo haber gritado, pero sí recuerdo el sonido seco del golpe contra el suelo del patio. Durante unos segundos no pude respirar. Era como si todo el aire hubiera desaparecido de mis pulmones. Intenté moverme. No pude. Al principio pensé que simplemente me había quedado sin aire por el golpe. Pero después intenté mover las piernas. Y no pasó nada. Sentí un frío extraño recorriendo mi espalda. Alberto, escuché decir a Erika. Su voz sonaba diferente. Nerviosa. Alberto, levántate, por favor. Intenté responderle, pero mi voz salió débil. No, puedo. Ella se acercó corriendo. Recuerdo su rostro pálido cuando se inclinó sobre mí. Lo siento, repetía. No vi que la escalera se movía. Yo apenas podía concentrarme en lo que decía. Había una presión intensa en mi espalda y una sensación de entumecimiento que comenzaba a extenderse por mi cuerpo. Un vecino que vivía en la casa contigua escuchó el golpe. Se llamaba Roberto. Era un hombre mayor que solía trabajar en su jardín por las mañanas. Fue él quien apareció primero por la puerta lateral. ¿Qué pasó?, preguntó. Erika estaba casi llorando. Se cayó de la escalera. Roberto se acercó rápidamente y me observó con atención. No lo muevan, dijo con firmeza. Sacó su teléfono y llamó a emergencias. Esos minutos se sintieron eternos. Yo estaba acostado mirando el cielo, tratando de entender qué estaba pasando. Sentía partes de mi cuerpo, pero otras no. Era una sensación confusa y aterradora. Erika no dejaba de repetir que lo sentía. Fue un accidente, decía. Lo siento mucho. Cuando finalmente llegó la ambulancia, los paramédicos comenzaron a trabajar de inmediato. Me colocaron un collarín, estabilizaron mi cuerpo y me subieron con cuidado a una camilla. Recuerdo las luces del interior de la ambulancia y el sonido constante de los equipos médicos. También recuerdo el silencio de Erika. No dijo nada durante el trayecto. En el hospital comenzaron a hacer estudios casi de inmediato. Radiografías, tomografías, evaluaciones neurológicas. Todo ocurrió muy rápido. Horas después, un médico se sentó frente a mí para explicarme la situación. Había sufrido varias fracturas en la columna vertebral. Más específicamente, en la zona torácica. También existía daño en la médula espinal. Recuerdo perfectamente sus palabras. La lesión es seria, dijo con tono profesional. Todavía es muy pronto para determinar el alcance completo, pero debemos ser honestos, la posibilidad de recuperar la movilidad es incierta. Incierta. Esa palabra quedó resonando en mi mente. Erika estaba sentada en una silla junto a la cama. Cuando el médico terminó de hablar, comenzó a llorar. Se acercó a mí y tomó mi mano. Lo siento, decía una y otra vez. Todo es mi culpa. Durante los primeros días en el hospital, Erika estuvo muy presente. Pasaba horas sentada junto a mi cama. Hablaba con los médicos, preguntaba por tratamientos, buscaba información sobre rehabilitación. Parecía devastada por lo ocurrido. Y yo, en ese momento no pensaba en culpas. Solo estaba tratando de entender cómo mi vida había cambiado en cuestión de segundos. Los días se convirtieron en semanas. Los estudios continuaron. Los médicos confirmaron lo que ya sospechaban, la lesión medular era grave. La posibilidad de volver a caminar existía, pero era baja. Requeriría años de rehabilitación, terapias intensivas y aún así no había garantías. Erika siguió pidiéndome perdón. A veces parecía sinceramente destruida por la culpa. Cuando finalmente me dieron el alta del hospital, la realidad comenzó a sentirse mucho más pesada de lo que había imaginado. En el hospital siempre había enfermeras, médicos, terapeutas.
Siempre había alguien que sabía exactamente qué hacer. Cuando necesitaba moverme, alguien me ayudaba. Cuando había que ajustar la cama o revisar una venda, había personal preparado. Pero en casa era diferente. De repente todo dependía de Erika. Los médicos habían sido claros: durante al menos los primeros meses yo no podría valerme completamente por mí mismo. Necesitaría ayuda para muchas cosas básicas. Cambiar de posición, pasar de la cama a la silla de ruedas, bañarme, incluso algunas tareas simples del día a día. Al principio Erika parecía decidida a ayudar. Los primeros días en casa fueron extraños, pero relativamente tranquilos. Habíamos preparado una habitación en la planta baja para evitar escaleras. También habíamos conseguido una silla de ruedas básica que el hospital recomendó. Erika me ayudaba a levantarme por las mañanas, a acomodarme en la silla, a moverme por la casa. A veces se sentaba frente a mí y volvía a pedirme perdón. Todo va a mejorar, me decía con los ojos rojos. Vamos a encontrar una forma de que vuelvas a caminar. Yo también quería creerlo. La verdad es que tenía miedo. Mucho miedo. No sabía cómo sería mi vida a partir de ese momento. Pero había tomado una decisión muy clara mientras estaba en el hospital: no iba a rendirme. No iba a dejar que ese accidente definiera todo mi futuro. Los médicos habían dicho que la recuperación era incierta, no imposible. Y mientras existiera alguna posibilidad, por pequeña que fuera, yo pensaba intentar aprovecharla. Comencé con los ejercicios básicos que me habían enseñado en fisioterapia. Movimientos simples para evitar que los músculos se debilitaran demasiado, rutinas para mantener algo de movilidad en el torso y los brazos. Los primeros días Erika incluso me ayudaba con esos ejercicios. Pero con el paso de las semanas algo empezó a cambiar. No fue algo repentino. Fue más bien un proceso lento, casi imperceptible al principio. A veces parecía cansada. Otras veces se mostraba distraída. Y poco a poco su actitud comenzó a volverse más fría. Las disculpas comenzaron a desaparecer. En su lugar comenzaron a aparecer pequeños comentarios que me hacían sentir incómodo. Recuerdo una mañana en particular. Yo había despertado temprano, pero necesitaba ayuda para pasar de la cama a la silla de ruedas. Era algo que todavía no podía hacer solo. La llamé desde la habitación. «Erika, ¿puedes ayudarme un momento?». Escuché sus pasos acercarse por el pasillo. Cuando entró, parecía molesta. «¿Qué pasa ahora?», preguntó. «Necesito pasar a la silla», le dije. «No puedo hacerlo solo». Ella suspiró con evidente fastidio. «¿Para qué quieres la silla?», respondió. «Mejor quédate en la cama». La miré confundido. «Necesito levantarme». Ella cruzó los brazos. «De todas maneras no vas a hacer nada de provecho». Sus palabras me dejaron en silencio. No respondí. Simplemente esperé a que me ayudara. Finalmente lo hizo, pero su actitud era completamente diferente a la de las primeras semanas. Ese tipo de comentarios comenzaron a repetirse. Al principio intenté ignorarlos. Pensé que estaba estresada. Después de todo, la situación también había cambiado radicalmente su vida. Pero con el paso del tiempo los comentarios se volvieron más frecuentes y más hirientes. También comenzó a haber discusiones. Cosas pequeñas se convertían en peleas inesperadas. Si yo pedía ayuda en un mal momento, si necesitaba algo cuando ella estaba ocupada, si hacía demasiadas preguntas. Todo parecía irritarla. Al mismo tiempo, otro problema comenzó a crecer. Mi trabajo. Antes del accidente yo tenía un empleo estable en una empresa donde llevaba varios años. Cuando ocurrió el accidente no me despidieron oficialmente. De hecho, me dijeron que podía tomar el tiempo necesario para recuperarme. Pero había una diferencia importante. No me estaban pagando. Técnicamente mi puesto seguía allí, pero mientras no pudiera regresar físicamente a trabajar, no recibía salario. Eso significaba que, en la práctica, mi ingreso había desaparecido. Por suerte tenía algunos ahorros. No eran enormes,
pero podían mantenernos durante un tiempo mientras encontraba una solución. Aún así, la presión económica comenzó a sentirse. Erika mencionaba el tema cada vez con más frecuencia. Esto no puede seguir así para siempre, decía. Yo lo sabía. Y por eso comencé a pensar en alternativas. Antes del accidente, la programación había sido solo un pasatiempo para mí. Algo que hacía en mi tiempo libre. Había aprendido lo básico por curiosidad, leyendo foros y viendo cursos en línea. Ahora ese conocimiento podía convertirse en una posibilidad real. Comencé a estudiar de forma más seria. Pasaba horas frente a la computadora practicando, aprendiendo nuevos lenguajes, tratando de mejorar mis habilidades. Mi objetivo era claro, encontrar algún tipo de trabajo remoto que pudiera hacer desde casa. No era fácil. Aprender mientras lidiaba con todo lo demás requería mucha disciplina. Pero era una de las pocas cosas que me hacía sentir que todavía tenía cierto control sobre mi vida. Erika, sin embargo, parecía cada vez menos interesada en lo que yo hacía. De hecho, su comportamiento empezó a cambiar de formas que no esperaba. Comenzó a salir más. Al principio decía que iba a ver a amigas o que necesitaba despejarse un poco. No me molestaba. De hecho, pensé que tal vez le ayudaría a liberar algo del estrés que había acumulado. Pero las salidas comenzaron a volverse más frecuentes. Algunas noches regresaba muy tarde. Otras veces ni siquiera regresaba hasta la madrugada. Una noche decidí preguntarle directamente. ¿A dónde vas tanto últimamente? Ella estaba revisando su teléfono cuando hice la pregunta. Levantó la mirada con una expresión que ya me resultaba familiar, irritación. A divertirme, respondió. Solo preguntaba, dije. Ella dejó el teléfono sobre la mesa con un golpe seco. Que tú no puedas hacerlo no significa que yo deba quedarme aquí encerrada contigo. Sus palabras me dejaron completamente inmóvil. No supe qué responder. A partir de ese momento la hostilidad se volvió más evidente. Las discusiones aumentaron. A veces me hablaba con una dureza que jamás había usado antes. Yo trataba de mantener la calma. Intentaba recordar a la persona que había sido antes del accidente, la mujer que me había acompañado durante años. Pero cada día parecía más distante. Más fría. Más impaciente. Y aunque no quería admitirlo, en el fondo había algo que comenzaba a preocuparme. Una sensación que me decía que todo estaba desmoronándose. Una mañana esa sensación finalmente se convirtió en realidad. Desperté más temprano de lo habitual. La casa estaba en silencio, pero escuché movimiento en la otra habitación. Cuando miré hacia la puerta vi a Erika frente al espejo. Estaba maquillándose. Eso no era extraño por sí mismo, pero algo más llamó mi atención. Había dos maletas en el suelo junto a la pared. Durante unos segundos simplemente observé la escena, tratando de entender lo que estaba viendo. Luego hablé. Erika, ¿qué pasa? Ella no respondió de inmediato. Terminó de aplicar el maquillaje con calma antes de mirarme a través del espejo. Me voy. Sus palabras fueron tan directas que por un momento pensé que había escuchado mal. ¿A dónde? Pregunté. Ella se giró lentamente hacia mí. Me voy de aquí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quieres decir? Erika tomó una de las maletas y la colocó cerca de la puerta. Luego tomó la otra. Quiero decir que terminamos. Por un momento el silencio llenó la habitación. Mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo, pero las palabras parecían no tener sentido. Erika, dije finalmente. ¿Estás hablando en serio? Ella me miró con una expresión completamente fría. Sí. Sentí como mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. No puedes simplemente irte, dije con la voz temblando. Estamos pasando por un momento difícil, pero podemos solucionarlo. Ella negó lentamente con la cabeza. No. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera evitarlo. Por favor, dije. Podemos encontrar una forma de arreglar esto. Erika suspiró, como si la conversación la estuviera cansando.
soy muy joven aún, dijo finalmente. Sus palabras llegaron seguidas de una frase que jamás olvidaré. No pienso cargar con un lisiado. El silencio que siguió fue absoluto. Ella tomó las maletas y caminó hacia la puerta. No miró atrás. No dijo nada más. Simplemente salió de la casa. Y me dejó allí, completamente solo. Recuerdo que me quedé mirando la puerta durante varios minutos, esperando algo que nunca ocurrió. Tal vez una disculpa, tal vez que regresara diciendo que todo había sido un error. Pero no volvió. Los primeros días fueron los más difíciles. No solo por lo emocional, sino por lo práctico. Hasta ese momento Erika había sido quien me ayudaba con muchas cosas básicas. De repente tenía que aprender a resolver todo por mi cuenta. Las primeras mañanas fueron caóticas. Pasar de la cama a la silla de ruedas era complicado. Los médicos me habían enseñado algunas técnicas en el hospital, pero aplicarlas solo era otra historia. Varias veces estuve a punto de caer. Otras veces tardaba 20 minutos en algo que antes tomaba unos segundos. Pero poco a poco comencé a adaptarme. Descubrí formas de apoyarme con los brazos, a usar la fuerza del torso, a mover la silla en ángulos que facilitaran el traslado. No era elegante ni rápido, pero funcionaba. El proceso fue lento. Cada semana aprendía algo nuevo. Aprendí a cocinar sentado. A lavar ropa. A mover objetos con herramientas improvisadas. A organizar la casa para que todo estuviera al alcance. La independencia, incluso en pequeñas cosas, empezó a convertirse en una victoria personal. Emocionalmente también tuve que reconstruirme. Había días en los que recordaba las palabras de Erika y me invadía una mezcla de tristeza y rabia. Pero también había días en los que simplemente estaba concentrado en avanzar, en encontrar una manera de seguir adelante. El trabajo fue una parte importante de eso. Continué estudiando programación con más disciplina que antes. Ya no era solo un pasatiempo, era mi única posibilidad real de tener un ingreso. Pasaba horas frente a la computadora aprendiendo desarrollo web. Lenguajes, frameworks, bases de datos. Todo lo que pudiera ayudarme a conseguir trabajo. Al principio tomé pequeños proyectos. Diseñar páginas sencillas para negocios pequeños, reparar errores en sitios existentes, hacer mantenimiento básico. Nada espectacular, pero suficiente para empezar a ganar algo de dinero. Con el tiempo, esos proyectos comenzaron a multiplicarse. Los clientes recomendaban mi trabajo a otros. Algunas empresas pequeñas necesitaban páginas web simples y funcionales, y yo podía ofrecer exactamente eso. Un año después de que Erika se fue, mi vida era completamente distinta. Seguía en la silla de ruedas, pero ya no dependía de nadie para vivir. Podía moverme por la casa sin ayuda, trabajar varias horas al día y mantener mis gastos básicos. Incluso había progreso en mi rehabilitación. Podía mover los pies ligeramente. También podía levantar un poco las piernas, aunque no tenían fuerza suficiente para sostener mi peso. Los médicos decían que era una señal positiva, aunque todavía quedaba un camino largo por recorrer. Mi familia, sin embargo, siempre había sido pequeña. No tenía hermanos. Era hijo único. Mi madre había fallecido varios años antes del accidente. Su muerte había sido difícil para mí, pero con el tiempo había aprendido a vivir con esa ausencia. Mi padre, en cambio, siempre había sido una figura distante. Mis padres se divorciaron cuando yo era muy joven. Después de eso, mi padre prácticamente desapareció de mi vida cotidiana. Lo veía una o dos veces al año, generalmente en visitas cortas. Nunca hubo conflictos directos, pero tampoco hubo una relación cercana. Con el tiempo simplemente dejamos de hablar con frecuencia. Pasaron años sin que nos viéramos. Por eso me sorprendió tanto cuando un día alguien tocó la puerta de mi casa. No esperaba a nadie. Rodé la silla hasta la entrada y abrí. Era mi padre. Por un momento ninguno de los dos dijo nada. Su mirada bajó inmediatamente hacia la silla de ruedas. La sorpresa en su rostro fue evidente. Dijo finalmente. ¿Qué te pasó? Lo invité a pasar.
Nos sentamos en la sala y le conté la historia completa. El accidente, el hospital, la recuperación y finalmente lo que había ocurrido con Erika. Mi padre escuchó todo en silencio. Cuando terminé, parecía afectado. Después de unos minutos de silencio, le hice una pregunta que llevaba rondando mi mente desde que lo vi en la puerta. ¿Por qué viniste? Mi padre respiró profundamente antes de responder. Solo quería hacer las cosas bien. Lo miré sin entender. Entonces dijo algo que no esperaba. Estoy muriendo, hijo. Las palabras quedaron flotando en el aire. Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo, continuó. Tal vez un mes. Noté entonces algo que antes no había observado con atención. Tenía un catéter en el cuello. Me explicó que sufría insuficiencia renal avanzada. Cada tercer día tenía que conectarse a una máquina para filtrar su sangre. Ya no hay mucho que hacer, dijo con tranquilidad. Los médicos fueron claros. Su visita, según me explicó, tenía un motivo simple. Quería verme. Quería hablar conmigo antes de que fuera demasiado tarde. Mi padre se quedó en mi casa varios días. Durante ese tiempo hablamos más de lo que habíamos hablado en toda mi vida. Conversamos sobre el pasado, sobre mi infancia, sobre decisiones que él había tomado y de las que se arrepentía. También hablamos del presente. De mi trabajo, de mi rehabilitación, de lo que esperaba lograr en el futuro. Un día, mientras conversábamos en la sala, me vio pasar de la cama a la silla de ruedas sin ayuda. Era algo que ya hacía con relativa facilidad. También moví los pies ligeramente, algo que había empezado a practicar en las últimas semanas. Mi padre me observó con atención. Hay algo en ti, dijo después de un momento. ¿A qué te refieres? Esa determinación. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Siento en ti esas ganas de salir adelante. Y sé que lograrás caminar de nuevo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No era algo que nadie pudiera garantizar. Pero escuchar eso de él tuvo un efecto extraño en mí. No pude evitar emocionarme. Me acerqué y lo abracé. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi padre me abrazó con fuerza. Después de unos segundos dijo algo que nunca antes le había escuchado decir. Esta es la última vez que nos veremos. Respiró lentamente antes de continuar. Sé que tal vez es tarde, pero debo decirlo. Hizo una pausa breve. Te amo, hijo. Fue la primera vez en toda mi vida que escuché esas palabras de él. Y espero que algún día puedas perdonarme, añadió, por no haber estado tan presente en tu vida como probablemente hubieras querido. Me separé un poco para mirarlo. Te perdono, dije. Y también te amo. Mi padre sonrió ligeramente. Poco después se fue. Nos despedimos en la puerta de la casa. Sabíamos que probablemente sería la última vez que nos veríamos. 2 semanas después recibí una llamada. Era una mujer llamada Magda. Se presentó como la esposa de mi padre. Me explicó que él había fallecido esa mañana. Aunque la noticia no fue inesperada, sentí un vacío profundo. Magda también me dijo que mi padre le había dejado mi número para avisarme. Sabía que mi situación hacía difícil viajar o asistir a un funeral. Pero no era la única razón por la que llamaba. Tu padre te dejó una herencia, dijo. Guardé silencio mientras continuaba. Era su único hijo. Me explicó que mi padre tenía 3 propiedades. Pero después de volver a casa tras visitarme, tomó una decisión inesperada. Había decidido venderlas. Dijo que no quería darte problemas, explicó Magda. No quería que tuvieras que viajar o encargarte de trámites complicados. Según ella, había dejado una casa para ella y parte de su dinero. El resto era para mí. Te transferiré tu parte, dijo. Solo necesito un número de cuenta. Le envié los datos. Minutos después mi teléfono emitió una notificación bancaria. Cuando abrí la aplicación, me quedé mirando la pantalla sin poder creerlo. La transferencia era de $1.5 millones. Durante unos segundos pensé que debía haber un error.
pero no lo era. Después de resolver los trámites legales y declarar el dinero correspondiente en impuestos, todo quedó completamente en regla. Ese dinero cambió muchas cosas. Por primera vez desde el accidente tenía recursos suficientes para invertir seriamente en mi recuperación. Contraté enfermeras especializadas. También médicos y fisioterapeutas que podían trabajar conmigo diariamente. Accedí a tratamientos y equipos de rehabilitación que antes estaban fuera de mi alcance. Mi rutina cambió completamente. Horas de terapia física. Entrenamiento muscular. Tratamientos neurológicos avanzados. Todo con un solo objetivo. Volver a caminar. Un día, con ayuda de los fisioterapeutas, logré mantenerme de pie durante unos segundos. No fue perfecto. Mis piernas temblaban y necesitaba barras de apoyo para no caer. Pero fue suficiente para demostrar que mi cuerpo todavía tenía potencial para mejorar. A partir de ese momento el entrenamiento se volvió más intenso. Ejercicios diarios, trabajo muscular, coordinación, equilibrio. Con el tiempo pasé de usar únicamente la silla de ruedas a utilizar una andadera. La primera vez que crucé una habitación caminando con la andadera sentí algo difícil de describir. No era solo alegría, era una mezcla de alivio, incredulidad y orgullo por todo el esfuerzo que había invertido en ese proceso. Para entonces mi vida también había cambiado en otros aspectos. Mi trabajo como programador se había estabilizado. Seguía trabajando desde casa para varios clientes, pero también había conseguido un puesto en una pequeña empresa local que necesitaba un desarrollador para su departamento digital. La oficina estaba adaptada para personas con movilidad reducida, así que podía desplazarme sin demasiadas dificultades. Volver a tener un entorno de trabajo presencial fue positivo para mí. Conocí gente nueva. Hice amigos. Volví a sentir que formaba parte de algo más allá de las paredes de mi casa. Además, durante todo ese proceso había comenzado a compartir mi progreso en redes sociales. No lo hacía por fama ni por atención. Simplemente me ayudaba a documentar el proceso y a mantener la motivación. Publicaba videos cortos de las terapias, fotos usando la andadera por primera vez, pequeños avances que para otras personas tal vez parecían insignificantes, pero que para mí representaban enormes victorias. Muchas personas comenzaron a seguir mi progreso. Entre ellos algunos familiares con los que apenas tenía contacto. Un día publiqué un video caminando con la andadera en el parque cercano a mi casa. Era un avance importante y estaba orgulloso de haber llegado a ese punto. Entre los comentarios apareció uno de un primo. Era un familiar con el que tenía contacto ocasional, pero no muy frecuente. Su comentario decía: al final tu padre logró redimirse. Esa herencia que te dejó te está siendo de mucha ayuda. En ese momento no le di demasiada importancia. Simplemente le respondí agradeciendo el apoyo y seguí con mi día. Pero después, pensando en retrospectiva, creo que ese comentario fue el momento en que Erika se enteró. Ella todavía estaba en mi lista de contactos de Facebook, aunque nunca interactuaba con mis publicaciones. Es muy probable que haya leído ese comentario. Y que haya entendido exactamente lo que significaba. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a aparecer en mi vida. Un día tocaron la puerta de mi casa. Cuando abrí, ella estaba allí. Erika. No la había visto desde el día en que salió con sus maletas. Durante unos segundos simplemente nos quedamos mirándonos. Habían pasado casi 2 años. Su expresión era diferente a la que recordaba. Parecía nerviosa, incluso insegura. Hola, Alberto, dijo finalmente. No respondí de inmediato. ¿Qué haces aquí? Pregunté. Ella bajó la mirada un momento antes de hablar. Quería hablar contigo. La dejé entrar, aunque una parte de mí ya sabía hacia dónde iba esa conversación. Nos sentamos en la sala. Erika parecía incómoda. He estado viendo tu progreso, dijo. Lo que has publicado. Asentí, esperando que llegara al punto. Después de unos segundos finalmente lo dijo. También, me enteré de lo de la herencia. La miré directamente. ¿Y eso a ti qué te importa? Ella suspiró.
Solo quería decir que lo siento. Sus palabras sonaban ensayadas. Lo siento por todo lo que pasó. Por cómo me comporté. No respondí. Sé que cometí un error, continuó. Pero ahora las cosas pueden ser diferentes. La observé en silencio. ¿Diferentes cómo? Erika dudó antes de responder. Ahora podría ayudarte, cuidarte, estar contigo de verdad. Esa frase me hizo negar con la cabeza. Ya no necesito que nadie me cuide. Se produjo un silencio incómodo. Erika frunció el ceño. No tienes que ser así, dijo. Solo estoy tratando de arreglar las cosas. Las cosas ya están arregladas, respondí con calma. Solo que sin ti. Eso pareció molestarla. No puedes seguir resentido para siempre. No estoy resentido, dije. Solo aprendí. La discusión comenzó a escalar. Erika empezó a justificar lo que había hecho. Dijo que estaba asustada, que no sabía cómo manejar la situación, que cualquiera habría reaccionado de forma similar. Pero yo recordaba perfectamente sus palabras aquel día. No pienso cargar con un lisiado. Cuando se lo recordé, ella guardó silencio por un momento. Finalmente se levantó. Está bien, dijo con irritación. Si quieres quedarte solo, es tu problema. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró una última vez. Su expresión ya no era de arrepentimiento. Era de enojo. Ojalá te vuelvas a caer. Y se fue. No volví a saber nada de ella durante un tiempo. Un mes después recibí la noticia por medio de conocidos en común. Erika había tenido un accidente automovilístico. El choque había sido grave. Sobrevivió, pero perdió una pierna. Cuando escuché la noticia, lo primero que pensé fue en la ironía de la situación. Durante mucho tiempo había pensado en lo que ella dijo cuando se fue. En cómo había despreciado mi condición. En cómo decidió abandonarme cuando más la necesitaba. No voy a decir que sentí alegría al enterarme de lo que le ocurrió. La verdad es que no. Pero tampoco pude evitar pensar que, de alguna manera, la vida tiene formas extrañas de cerrar ciertos ciclos. Algunas personas lo llamarían karma. Yo simplemente lo vi como una coincidencia amarga. Hoy sigo trabajando, sigo entrenando y sigo intentando avanzar. Tal vez algún día vuelva a caminar completamente sin ayuda. Tal vez no. Pero algo que sí tengo claro es que mi vida siguió adelante. Y esa es una victoria que nadie puede quitarme.